En el corazón de Madrid, donde las decisiones valen miles de millones y los sentimientos son un lujo raro, una joven idealista recibe una llave y cambia el rumbo de una de las mayores empresas de Europa. Camila no buscaba poder. León nunca creyó en el amor. Pero cuando dos mundos opuestos chocan en una sala olvidada en el subsuelo, todo lo que parecía imposible comienza a florecer. Prepárate para una historia de confrontación, transformación y un amor que nació donde nadie jamás miró. La lluvia golpeaba contra los cristales del pequeño apartamento en Lavapiés, mientras Camila Ortega terminaba de revisar los bocetos de su último proyecto. Sobre la mesa de madera gastada se extendían dibujos coloridos de un parque infantil que nunca vería la luz. El ayuntamiento había rechazado la propuesta por falta de presupuesto, la misma excusa de siempre. A los 28 años, Camila había aprendido que sus sueños de transformar el mundo a través del diseño social costaban más de lo que la realidad estaba dispuesta a pagar. Sus ahorros se habían agotado hacía meses, y los trabajos esporádicos como freelancer apenas cubrían el alquiler de aquel estudio que compartía con otros 3 diseñadores. El timbre sonó de manera insistente, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. Un hombre trajeado esperaba en el rellano, sosteniendo un sobre oficial con el logo de un bufete de abogados que ella no reconocía. «¿Señorita Camila Ortega Ruiz?», preguntó con voz formal. «Sí, soy yo», respondió, secándose las manos húmedas de pintura en el delantal que siempre llevaba. «Tengo una citación legal para usted. Debe presentarse mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas». Le extendió el sobre con una seriedad que hizo que el estómago de Camila se contrajera. Después de cerrar la puerta, las manos le temblaron al abrir el sobre. Las palabras herencia Gallardo Tech y cláusula contractual saltaron del papel como si estuvieran escritas en fuego. No entendía nada. Su abuelo materno había muerto 5 años atrás y jamás había mencionado nada sobre acciones o participaciones en empresas. Esa noche, Camila apenas durmió. Gallardo Tech era una de esas corporaciones gigantescas que aparecían en las noticias financieras, con torres de cristal y decisiones que afectaban miles de empleos. ¿Qué podría tener que ver su abuelo, un hombre humilde que había trabajado toda su vida como técnico en electrónica, con semejante imperio? Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. La mañana siguiente, vestida con su único traje formal, uno negro que había comprado años atrás para entrevistas de trabajo, Camila se dirigió al distrito financiero de Madrid. Las calles se transformaron gradualmente. Los pequeños comercios familiares dieron paso a bancos internacionales. Las fachadas históricas se mezclaron con rascacielos de acero y cristal. El bufete ocupaba 3 plantas de un edificio imponente. En la sala de espera, Camila se sintió como un pez fuera del agua entre ejecutivos que revisaban documentos en tablets y hablaban por teléfono en idiomas que no reconocía. «Señorita Ortega», la llamó una secretaria elegante. «El señor Vázquez la espera». El abogado, un hombre de 60 años con gafas de montura dorada, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siéntese, por favor. Lo que tengo que comunicarle es inusual», comenzó, abriendo una carpeta voluminosa. Su abuelo, Fernando Ortega, trabajó en Gallardo Tech desde su fundación en 1987. En aquella época, la empresa era mucho más pequeña, y don Fernando no solo era empleado, sino socio minoritario. Camila parpadeó, confundida. «¿Socio? Pero mi abuelo nunca...» Según los documentos originales, continuó el abogado ignorando su interrupción, don Fernando ayudó a establecer un laboratorio de innovación comunitaria en los sótanos de la sede principal. A cambio de su inversión inicial y trabajo, recibió un 1% de participación en la empresa y derechos perpetuos sobre ese espacio específico. El mundo de Camila se tambaleó. Su abuelo, el hombre que arreglaba radios en el garaje y le enseñaba a soldar circuitos en las tardes dominicales, había sido socio de una multinacional. Tras su muerte, esos derechos pasan automáticamente a usted como única heredera directa, prosiguió el abogado.
Esto significa que posee un 1% de Gallardo Tech, valorado actualmente en aproximadamente 50 millones de euros, y el derecho vitalicio e intransferible sobre la sala de innovación comunitaria. Camila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 50 millones de euros. Era una cifra tan astronómica que su mente no lograba procesarla. ¿Y qué significa exactamente tener derechos sobre esa sala?, preguntó con voz temblorosa. Significa que puede usarla para cualquier propósito que considere apropiado, siempre que mantenga el espíritu original del proyecto, innovación con enfoque social y comunitario. La empresa no puede impedírselo, según las cláusulas establecidas por don Fernando y el fundador original de Gallardo Tech. Cuando Camila salió del bufete, caminó durante horas por las calles de Madrid sin rumbo fijo. El sobre con las llaves de la sala y todos los documentos legales apretado contra su pecho como si fuera un tesoro. Por primera vez en años, sintió que el universo le había dado una oportunidad real de cambiar las cosas. No sabía que a solo 5 kilómetros de distancia, en la planta ejecutiva de Gallardo Tech, León Gallardo acababa de recibir la notificación que haría que su mundo perfectamente controlado comenzara a tambalearse. León Gallardo observaba Madrid desde el ventanal de su oficina en el piso 42, con las manos enlazadas tras la espalda y la mandíbula tensa. El informe que acababa de leer reposaba sobre su escritorio de caoba como una declaración de guerra silenciosa. A los 39 años, León había convertido la empresa que heredó de su padre en un imperio tecnológico valorado en 5.000 millones de euros. Cada decisión, cada movimiento, cada respiración estaba calculada para mantener ese control absoluto que tanto le había costado conseguir. Y ahora, una completa desconocida amenazaba con romper esa perfección. Señor Gallardo, su asistente Patricia, entró sin hacer ruido. Los documentos legales que solicitó. Todo está en orden según nuestros abogados. La señorita Ortega tiene derechos legítimos sobre la sala B15 del sótano y sobre el 1% de las acciones. León tomó los papeles sin apartar la vista de la ciudad. Camila Ortega Ruiz, 28 años, diseñadora gráfica, sin familia adinerada, sin conexiones corporativas, sin nada que la convirtiera en una amenaza real, excepto por esos malditos documentos que su padre nunca se había molestado en revisar. ¿Ha intentado ya usar la sala?, preguntó con voz controlada. Según seguridad, llegó hace una hora. Se presentó en recepción con las llaves y bajó directamente al sótano. León sintió una punzada de irritación. Nadie entraba en su edificio sin su autorización. Nadie alteraba el orden perfecto de su empresa sin pasar por él primero. Prepare mi agenda. Cancele la reunión de las 3 y reprograme la conferencia con Tokio. Voy a bajar a conocer a nuestra nueva socia. Mientras el ascensor descendía hacia el sótano, León repasó mentalmente las estrategias que había usado en el pasado para neutralizar amenazas similares. Generalmente, una oferta económica generosa bastaba para que los problemas desaparecieran. Si eso no funcionaba, existían métodos más creativos: presión legal, restricciones administrativas, hacer que la permanencia en el edificio fuera tan incómoda que la persona prefiriera marcharse voluntariamente. El sótano de Gallardo Tech era un laberinto de salas de almacenamiento, servidores y espacios olvidados que rara vez recibían visitas. León siguió el sonido de música suave y voces jóvenes hasta llegar a la sala B15. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. La habitación, que recordaba como un depósito gris y polvoriento, había sido transformada en algo completamente diferente. Las paredes lucían murales coloridos que representaban circuitos electrónicos convertidos en jardines floridos. Mesas improvisadas sostenían computadores antiguos que habían sido restaurados y decorados con pegatinas divertidas. En una esquina, un grupo de adolescentes trabajaba en lo que parecía ser un proyecto de robótica, usando materiales reciclados. Y en el centro de todo aquel caos organizado estaba ella. Camila Ortega llevaba un mono de trabajo manchado de pintura, el cabello castaño recogido en una coleta despeinada,
y reía mientras ayudaba a un chico que no podía tener más de 16 años a soldar un componente. Sus manos se movían con precisión y seguridad, como si hubiera hecho aquello 1000 veces antes. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de León, la risa se desvaneció de su rostro. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Ella tomó nota de su traje impecable, su postura autoritaria, la manera en que su presencia parecía absorber toda la luz de la habitación. Él observó su rostro sin maquillaje, la determinación en sus ojos verdes, la forma en que los jóvenes la miraban con admiración genuina. «Tú debes ser León Gallardo», dijo Camila secándose las manos con un trapo antes de acercarse a él. «Y tú eres la persona que está usando mi edificio sin permiso», respondió León con voz fría. «Mi edificio también, según los documentos legales», replicó ella, sin intimidarse por su tono. «Un 1% para ser exactos». Los adolescentes comenzaron a susurrar entre ellos, percibiendo la tensión que llenaba el aire como electricidad estática. Camila les hizo un gesto tranquilizador. «¿Podrían darnos unos minutos? Vayan a buscar más material del almacén del fondo». Cuando se quedaron solos, León se acercó a examinar el trabajo que habían estado haciendo. Robots primitivos pero funcionales, aplicaciones básicas que resolvían problemas cotidianos, proyectos que cualquier ingeniero de su empresa habría desechado por su simplicidad. «¿Qué es exactamente lo que pretendes conseguir aquí?», preguntó, sin ocultar su desprecio. «Estoy cumpliendo el propósito original de esta sala, innovación con enfoque social», respondió Camila cruzándose de brazos. «Estos chicos vienen de barrios donde no tienen acceso a este tipo de tecnología. Aquí pueden aprender, crear, soñar con futuros diferentes. ¿Y crees que unos robots hechos con chatarra van a cambiar sus vidas?». La pregunta salió más cruel de lo que León había pretendido, pero no se disculpó. Camila lo miró fijamente, y por primera vez desde que había heredado la empresa, León se sintió juzgado por alguien cuya opinión no podía comprar. «Creo que darles una oportunidad ya es más de lo que han recibido antes», respondió ella con calma. «Y creo que tu abuelo estaría orgulloso de ver este espacio cumpliendo su propósito original». «Mi abuelo está muerto», replicó León secamente. «Y los sentimientos no pagan salarios ni mantienen empresas funcionando». «Tal vez no», concedió Camila, «pero dan razones para que las empresas existan». León se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Señorita Ortega, le sugiero que reconsidere su posición. Este edificio tiene normas estrictas de seguridad, protocolos específicos, regulaciones que deben cumplirse. Si no puede adaptarse a ellas, encontraremos otras alternativas». «Es una amenaza, señor Gallardo». León la miró por encima del hombro, con esa sonrisa fría que había perfeccionado en 1000 reuniones de negocios. «Es una advertencia. Bienvenida a Gallardo Tech». Mientras el ascensor lo llevaba de vuelta a su oficina, León ya estaba planificando su siguiente movimiento. No sabía por qué, pero la imagen de Camila riendo con aquellos adolescentes se había quedado grabada en su mente con una claridad molesta. Iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Una semana después del primer encuentro, León había implementado su plan con la precisión militar que caracterizaba todas sus operaciones comerciales. Si Camila Ortega quería jugar en su territorio, tendría que seguir sus reglas. La primera medida fue sutil: restricción de horarios. El acceso al sótano quedó limitado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por motivos de seguridad del edificio. La segunda fue más directa. Todos los visitantes menores de edad requerían autorización previa y seguro de responsabilidad civil. León esperaba que estas limitaciones fueran suficientes para desalentarla. Se equivocó. Camila no solo cumplió con todos los requisitos burocráticos, sino que los convirtió en parte de su proyecto. Organizó talleres intensivos en horario permitido, consiguió patrocinadores locales para los seguros y transformó las restricciones en oportunidades para estructurar mejor las actividades. Desde su oficina, León observaba a través de las cámaras de seguridad cómo la sala B15 se había convertido en un hervidero de actividad controlada. Los adolescentes llegaban puntualmente a las 9, trabajaban con una disciplina que muchos de sus empleados envidiaban
y se marchaban exactamente a las 6. Camila había conseguido que sus normas funcionaran a favor de ella. La irritación de León creció cuando Patricia le informó que varios medios de comunicación habían empezado a interesarse por el laboratorio social de Gallardo Tech. Las redes sociales mostraban videos de los proyectos desarrollados por los jóvenes, siempre con el logo de la empresa visible en el fondo. ¿Quién les dio permiso para usar nuestra imagen corporativa?, preguntó León apretando los puños. Técnicamente, señor, la sala forma parte de las instalaciones de la empresa. Cualquier actividad realizada allí está automáticamente asociada con Gallardo Tech, explicó Patricia. Los abogados dicen que no podemos impedirlo sin cambiar todo el contrato original. León se levantó de su escritorio con un movimiento brusco. Era hora de una confrontación directa. Esta vez, cuando bajó al sótano, encontró a Camila sola. Era casi medianoche, pero las luces de la sala B15 seguían encendidas. Ella estaba sentada en el suelo, rodeada de cables y componentes electrónicos, intentando reparar uno de los computadores más antiguos. ¿No tienes hogar al que ir?, preguntó León desde la puerta. Camila levantó la vista, sorprendida. Había cambiado el traje ejecutivo por jeans y una camisa de algodón, pero seguía irradiando esa autoridad inquebrantable que tanto la perturbaba. «Podría preguntarte lo mismo», respondió. «Son las 12 de la noche. Yo vivo prácticamente aquí. Tú eres la intrusa». «Soy copropietaria», corrigió Camila, volviendo a concentrarse en el cable que tenía entre las manos. «Y este computador es más viejo que algunos de los chicos del taller. Si no lo arreglo esta noche, mañana no podrán terminar su proyecto». León se acercó y se sentó en una silla cercana observando cómo trabajaba. Sus movimientos eran precisos, seguros, como si hubiera heredado la habilidad técnica de su abuelo. Algo en esa imagen le resultó extrañamente familiar. «¿Qué estás haciendo exactamente?», preguntó genuinamente curioso por primera vez. «Reemplazando el disco duro. El original se corrompió y perdimos 3 días de trabajo de los chicos». Sus dedos manipularon los conectores con cuidado. «¿Sabes algo de hardware? Estudié ingeniería informática antes de dedicarme completamente a los negocios», admitió León. «Hace años que no toco un computador por dentro». «Pues esto es terapéutico», comentó Camila. «Es honesto. Si algo está roto, lo arreglas. Si funciona, funciona. No hay medias tintas ni estrategias ocultas». León sintió una punzada extraña ante el comentario. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo tan directo, tan simple? «¿Por qué no aceptas mi oferta?», preguntó de repente. «Te doy 10 millones por tu participación. Podrías montar 10 laboratorios como este en diferentes partes de la ciudad». Camila detuvo su trabajo y lo miró fijamente. «¿Y dejar que conviertas esta sala en otro almacén?». «No, gracias». «¿Qué te hace pensar que haría eso?». «Porque todo lo que tocas se convierte en dinero. Es lo único que entiendes». La acusación dolió más de lo que León esperaba. Se puso de pie bruscamente. «El dinero mantiene empleos, financia investigación, permite que empresas como esta existan. Tus proyectos bonitos no alimentan familias. Mis proyectos bonitos están dando futuro a chicos que jamás tendrían oportunidades de otro modo», replicó Camila, también poniéndose de pie. «Ayer María, una chica de 17 años, recibió una beca para estudiar ingeniería gracias al portafolio que creó aquí. El mes pasado, 2 de los chicos fueron contratados como técnicos junior en una empresa de robótica. ¿Eso no vale nada para ti?». León se quedó callado. No tenía respuesta para eso. «Además», continuó Camila, «mi abuelo no invirtió en esta empresa solo por dinero. Invirtió porque creía en algo más grande. Y yo voy a honrar esa visión, te guste o no. Tu abuelo era un empleado que tuvo suerte con un contrato mal redactado. Mi abuelo era un visionario que vio el potencial de esta empresa antes de que se convirtiera en la máquina fría que es ahora». León dio un paso hacia ella, con los ojos brillando de ira. «Esta máquina fría da trabajo a 5.000 personas y genera tecnología que mejora vidas en todo el mundo. Y podría hacer mucho más si recordara por qué existe». Estaban tan cerca que Camila podía ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de los ojos de León, la tensión que llevaba siempre en los hombros. Por un momento
vio algo diferente en su expresión. No al CEO implacable, sino a un hombre que había olvidado cómo ser humano. León, por su parte, notó por primera vez las pequeñas chispas doradas en los ojos verdes de Camila, la determinación férrea que se escondía detrás de su apariencia delicada. Era hermosa, pero no de la manera artificial que conocía en su mundo. Era hermosa como algo genuino que había creído perdido para siempre. El momento se rompió cuando el computador emitió un pitido de encendido. Camila sonrió con triunfo. Funciona. Los chicos van a estar muy contentos mañana. León se dirigió hacia la puerta sin decir nada más, pero antes de marcharse, se detuvo. Camila, ten cuidado. No todos en esta empresa están contentos con tu presencia aquí. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y la advertencia sonó más personal que profesional. Camila lo miró con sorpresa, pero cuando quiso responder, él ya se había marchado. En el ascensor, León se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Había bajado con la intención de intimidarla, de encontrar una debilidad que pudiera explotar. En lugar de eso, se había encontrado admirando su determinación y preguntándose cuándo había perdido él esa misma pasión por lo que hacía. Era un problema que no sabía cómo resolver. Ricardo Mendoza había esperado 20 años para este momento. Como vicepresidente de Gallardo Tech y miembro del consejo directivo, había observado pacientemente cómo León construía su imperio, siempre esperando la oportunidad perfecta para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. La aparición de Camila Ortega era exactamente el catalizador que necesitaba. En la elegante sala de juntas del piso 40, Ricardo presidía una reunión informal con otros 3 miembros del consejo. Sobre la mesa de cristal reposaban tablets mostrando artículos de prensa y capturas de pantalla de redes sociales. «Miren esto», dijo Ricardo, deslizando una tablet hacia el centro. Gallardo Tech abraza la innovación social, el laboratorio que está cambiando vidas. La revista Actualidad Económica dedica 3 páginas completas a esa iniciativa del sótano. Elena Vázquez, directora financiera, frunció el ceño mientras leía. El artículo menciona que la empresa no tiene control directo sobre las actividades que se realizan allí. Eso podría generar problemas de responsabilidad legal. Exactamente mi punto, continuó Ricardo. León ha permitido que una completa desconocida use nuestras instalaciones para proyectos no autorizados. ¿Qué pasa si uno de esos adolescentes se lastima? Si crean algo que infringe patentes, si la asocian con actividades cuestionables. Carlos Herrera, el miembro más joven del consejo, intervino. Pero la respuesta del público ha sido muy positiva. Nuestras acciones subieron un 3% esta semana. Las burbujas mediáticas explotan, Carlos, replicó Ricardo con paciencia condescendiente. Lo que necesitamos es estabilidad, control, predictibilidad. No espectáculos de caridad que pueden volverse contra nosotros en cualquier momento. Elena cerró la tablet y miró a Ricardo directamente. ¿Qué propones? Una auditoría completa de todos los contratos antiguos, empezando por el que le da derechos a la señorita Ortega. Debe haber alguna cláusula que podamos usar para renegociar los términos. León nunca aprobará eso, objetó Carlos. León está comprometido emocionalmente, afirmó Ricardo. He notado cómo la mira, cómo cambia su comportamiento cuando hablan de ella. Eso nubla su juicio empresarial. Los otros intercambiaron miradas. Todos habían notado el cambio en León durante las últimas semanas, más distraído en las reuniones, menos implacable en las negociaciones. Incluso había cancelado 2 viajes internacionales importantes. Si cuestionamos públicamente su liderazgo ahora, comenzó Elena, entonces tomaremos las medidas necesarias para proteger los intereses de la empresa, completó Ricardo, como es nuestro deber fiduciario. Mientras esta conspiración se desarrollaba en el piso 40, 3 plantas más abajo, León revisaba por 10ª vez los informes de productividad de su departamento de investigación. Las cifras eran excelentes, los proyectos avanzaban según cronograma, pero su mente seguía divagando hacia el sótano. Patricia entró con otro café y una expresión preocupada. «Señor Gallardo,
El equipo de Relaciones Públicas quiere hablar con usted sobre la cobertura mediática del laboratorio social. Dicen que necesitan directrices sobre cómo manejar las entrevistas. León suspiró. En los últimos días, había recibido más de 20 solicitudes de entrevistas de diferentes medios. Todos querían conocer la nueva cara social de Gallardo Tech. Diles que redirijan todas las consultas a la señorita Ortega. Es su proyecto. Pero señor, ella no tiene experiencia con medios corporativos. ¿Podría decir algo ¿qué, Patricia? ¿Que sea honesta? ¿Que hable con pasión sobre lo que hace? León se levantó y se acercó a la ventana. Tal vez eso sea exactamente lo que necesitamos. Patricia lo observó con sorpresa. El León Gallardo que conocía jamás habría confiado algo tan importante a una persona externa, mucho menos a alguien que no podía controlar completamente. ¿Está seguro, señor? León asintió, aunque él mismo no estaba completamente seguro de por qué había tomado esa decisión. Solo sabía que cada vez que imaginaba a Camila enfrentándose a las cámaras, con esa determinación tranquila que tanto lo fascinaba, sentía una extraña mezcla de orgullo y protección. Esa tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, León recibió una llamada inesperada de seguridad. Señor Gallardo, tenemos una situación en el sótano. Uno de los equipos del laboratorio social ha sufrido un cortocircuito. No hay heridos, pero se ha activado el protocolo de emergencias. León bajó inmediatamente. Encontró el sótano lleno de humo residual y olor a plástico quemado. Los bomberos acababan de dar el visto bueno, pero la sala B15 presentaba un espectáculo desolador. Uno de los computadores principales había explotado literalmente, llevándose consigo 3 días de trabajo de los estudiantes y dañando otros equipos cercanos. Camila estaba sentada en el suelo, rodeada de restos electrónicos, con la cara manchada de hollín y lágrimas que se negaba a derramar. Los adolescentes la rodeaban en silencio, algunos consolándola, otros intentando salvar lo que pudieran de sus proyectos. ¿Estás herida?, fue lo primero que preguntó León arrodillándose junto a ella. No físicamente, respondió Camila con voz ronca, pero 3 semanas de trabajo, el proyecto para la feria de ciencias, todo está perdido. León observó los rostros desanimados de los jóvenes. Reconoció esa expresión. La había visto en el espejo muchas veces cuando era niño, y sus proyectos escolares no cumplían las expectativas imposibles de su padre. ¿Cuánto costaría reemplazar todo el equipo dañado?, preguntó. Unos 15.000 euros, respondió Camila. Dinero que no tengo. León se puso de pie y sacó su teléfono. Patricia, necesito que contactes con el departamento de compras. Autoriza la adquisición inmediata de equipos para la sala B15. Lista completa de especificaciones para mañana por la mañana. Y quiero técnicos especializados para instalar sistemas de protección eléctrica adecuados. Camila lo miró con incredulidad. León, no puedes hacer eso. Es demasiado... Puedo y lo haré, la interrumpió. Esto ocurrió en mi edificio, bajo mi responsabilidad. Además, vaciló por un momento. Estos chicos no merecen pagar por fallos de infraestructura que debería haber previsto. Uno de los adolescentes, un chico llamado Alex que llevaba trabajando en un prototipo de robot durante semanas, se acercó tímidamente. Señor Gallardo, ¿de verdad va a ayudarnos? León miró esos ojos llenos de esperanza y sintió algo que no había experimentado en años, la satisfacción simple de hacer lo correcto sin calcular el beneficio. Sí, Alex, voy a ayudaros. Mientras organizaba la limpieza y el equipo técnico, León no se dio cuenta de que Ricardo Mendoza había estado observando toda la escena desde las escaleras, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La jugada perfecta acababa de presentarse ante él. Los nuevos equipos llegaron a la mañana siguiente, relucientes y modernos, transformando la sala B15 en un laboratorio que habría sido la envidia de cualquier universidad. León supervisó personalmente la instalación, asegurándose de que cada computador, cada herramienta, cada sistema de seguridad funcionara perfectamente. Camila observaba desde una esquina, aún procesando la generosidad inesperada. No era solo el dinero. Aunque 15.000 euros significaran el mundo para su proyecto,
sino la forma en que León había tomado la decisión sin vacilar, como si proteger el sueño de esos adolescentes fuera lo más natural del mundo. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó cuando los técnicos terminaron y se quedaron solos. León ajustó la posición de uno de los monitores, evitando su mirada. «Ya te lo dije, responsabilidad corporativa». «Mentira», respondió Camila suavemente. «Vi tu cara cuando Alex te preguntó si ibas a ayudarlos. No fue responsabilidad corporativa, fue algo mucho más personal». León se detuvo, con las manos apoyadas en la mesa. Durante un momento, el único sonido fue el zumbido suave de los nuevos equipos. «Cuando tenía 12 años», comenzó sin mirarla, «participé en un concurso de ciencias. Trabajé durante meses en un proyecto sobre energía solar, convencido de que iba a cambiar el mundo. La noche antes de la presentación, mi padre lo revisó y decidió que no era lo suficientemente bueno. Lo tiró a la basura y me compró un proyecto prefabricado que ganó el primer premio». Camila sintió un dolor físico en el pecho al imaginarse a León niño viendo su trabajo destruido. «Nunca volví a crear nada por placer», continuó. «Todo lo que hice después tenía que ser perfecto, útil, rentable. Cuando vi la cara de Alex ayer, recordé lo que se siente al perder algo en lo que has puesto tu corazón». «León», susurró Camila, acercándose a él. «No me tengas lástima», dijo bruscamente enderezándose. «Mi infancia difícil no es excusa para nada. Solo explica por qué entiendo lo importante que es este lugar para ellos». «No es lástima», replicó Camila. «Es admiración. No muchos hombres en tu posición serían capaces de recordar lo que se siente al ser vulnerable». León la miró entonces, realmente la miró, y Camila sintió que algo se desplazaba entre ellos. Ya no era solo el CEO poderoso y la intrusa idealista. Eran dos personas que habían visto dolor en el mundo y habían elegido responder de maneras diferentes. «Los chicos van a llegar pronto», murmuró León, pero no se alejó. «Sí», acordó Camila, tampoco moviéndose. El momento se quebró cuando las voces excitadas de los adolescentes resonaron por el pasillo. León se apartó rápidamente, recobró su postura profesional justo cuando el primer grupo irrumpió en la sala. Los gritos de alegría y asombro llenaron el espacio. Alex corrió hacia León con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Señor Gallardo, esto es increíble. Vamos a poder hacer proyectos que ni siquiera habíamos soñado. Solo asegúrate de que funcionen mejor que los anteriores», respondió León, pero su tono era cálido, casi paternal. Camila sonrió, observando cómo León interactuaba con los jóvenes. Se había quitado la chaqueta del traje y remangado la camisa, explicando pacientemente las características de cada nuevo equipo. Cuando uno de los chicos le preguntó sobre programación avanzada, sus ojos se iluminaron de una manera que ella no había visto antes. «¿Sabías que creó su primer programa a los 15 años?» comentó María, una de las estudiantes más brillantes, acercándose a Camila. «Lo busqué en Internet. Era un genio de la programación antes de convertirse en empresario». «¿En serio?» «Sí. Ganó 3 competiciones nacionales de programación antes de cumplir los 20. Hay artículos antiguos sobre él. Era como nosotros, supongo. Alguien que creaba cosas porque amaba hacerlo». Camila observó a León con nueva comprensión. Bajo toda esa armadura corporativa, seguía existiendo el chico que había programado por amor al arte, que había soñado con cambiar el mundo a través de la tecnología. Esa tarde, después de que los estudiantes se marcharan, León se quedó ayudando a Camila a organizar los nuevos equipos y planificar los proyectos de la semana siguiente. Trabajaron en silencio cómodo, sincronizados de una manera que sorprendió a ambos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Camila mientras etiquetaba cables. «Adelante». «¿Echas de menos programar?». León se detuvo con un destornillador en la mano. No lo había pensado en años. «Eso no es una respuesta». León dejó la herramienta y se apoyó contra la mesa. «Sí. A veces, especialmente cuando veo a estos chicos descubrir lo que pueden crear con sus propias manos. Hay algo puro en eso, algo que el mundo corporativo no puede tocar». «¿Por qué lo dejaste?». «Porque los sueños no pagan facturas. Porque mi padre necesitaba que fuera práctico, eficiente, rentable. Porque
Vaciló, porque era más fácil controlar números en hojas de cálculo que crear algo desde la nada y arriesgarse a que no fuera lo suficientemente bueno. Camila dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él. ¿Sabes qué pienso? Creo que sigues siendo ese programador de 15 años. Solo que ahora programas empresas enteras en lugar de aplicaciones. León rió por primera vez en semanas, una risa genuina que transformó completamente su rostro. Es una manera muy romántica de ver la gestión corporativa. Soy una romántica empedernida, admitió Camila. Creo que todo el mundo tiene una versión más auténtica de sí mismo esperando a ser redescubierta. ¿Y cuál es tu versión auténtica? La pregunta la tomó por sorpresa. Camila lo pensó por un momento. Creo que soy exactamente quien quiero ser. Tal vez por eso te molesto tanto. No tengo capas que quitar, no tengo máscaras que mantener. Esto, gesticuló hacia la sala, es quien soy realmente. León la estudió con una intensidad que hizo que Camila se sintiera expuesta y protegida al mismo tiempo. No me molestas, dijo finalmente. Me asustas, porque haces que quiera recordar quién era antes de convertirme en quien creo que tengo que ser. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Camila sintió el impulso de tocarlo, de borrar las líneas de tensión de su rostro, de prometerle que estaba bien ser vulnerable. León sintió el impulso de decirle que ella había comenzado a cambiar algo fundamental en él, algo que no sabía cómo nombrar. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera actuar según esos impulsos, el teléfono de León sonó con una llamada urgente. La realidad los golpeó como agua fría. «Tengo que irme», murmuró, recogiendo su chaqueta. «Reunión del consejo». «Por supuesto», respondió Camila, también retrocediendo a territorio seguro. «Gracias de nuevo por todo esto». León asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia ella. «Camila, ten cuidado. Ricardo Mendoza ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre tu contrato, sobre el laboratorio. No confío en él. ¿Por qué me lo dices?» León la miró durante un largo momento. «Porque empiezo a importarme lo que te pase». Y con esa confesión susurrada, desapareció por el pasillo, dejando a Camila con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se oía por todo el sótano. La reunión del consejo directivo esa tarde fue particularmente tensa. Ricardo Mendoza había preparado meticulosamente su estrategia, y cada documento, cada gráfico, cada cifra había sido seleccionada para construir un caso aparentemente irrefutable contra León. Como pueden ver en la diapositiva número 12, decía Ricardo señalando hacia la pantalla, los gastos no autorizados relacionados con el llamado laboratorio social han ascendido a 43.000 euros en las últimas 2 semanas. Esto incluye equipos, instalaciones de seguridad y personal técnico especializado, todo ello sin aprobación previa del Consejo. Elena Vázquez revisó los números con expresión preocupada. León, estos gastos no aparecen en ninguno de los presupuestos aprobados para este trimestre. León, que había llegado tarde y aún tenía la mente parcialmente en el sótano, se enderezó en su silla. Fueron gastos de emergencia. Un fallo eléctrico podría haber resultado en lesiones graves o demandas legales. Era más costoso no actuar. ¿Y la decisión de autorizar cobertura mediática sin consultar al Departamento de Relaciones Públicas? Continuó Ricardo. Tenemos a una persona sin experiencia corporativa hablando en nombre de Gallardo Tech en medios nacionales. Carlos Herrera intervino clarificando. Pero la respuesta ha sido muy positiva. Nuestro índice de aprobación pública ha subido considerablemente. Por ahora, replicó Ricardo. ¿Pero qué pasa cuando cometa un error? Cuando diga algo que nos comprometa legalmente o que contradiga nuestras políticas oficiales. León sintió una oleada de irritación creciente. Camila Ortega es inteligente y responsable. No va a comprometer a la empresa. ¿Camila? Ricardo alzó una ceja con fingida sorpresa. Qué familiar suena eso. ¿Desde cuándo nuestro CEO se refiere a los socios minoritarios por su nombre de pila? El comentario colgó en el aire como una acusación silenciosa. León se dio cuenta de que había caído en una trampa cuidadosamente preparada. Trabajo directamente con ella en temas relacionados con su proyecto. Es natural desarrollar una relación profesional cordial. Profesional,
Ricardo desplegó otro documento. Según los informes de seguridad, has visitado el sótano 17 veces en las últimas 2 semanas. Muchas de esas visitas fueron fuera del horario laboral, incluyendo 3 después de medianoche. Elena y Carlos intercambiaron miradas significativas. León sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. Supervisar un proyecto importante requiere atención directa. ¿O requiere algo más personal? Ricardo sonrió con frialdad. León, todos respetamos tu dedicación a la empresa, pero cuando las decisiones empresariales se ven influenciadas por factores emocionales, es nuestro deber como consejo cuestionar esas decisiones. ¿Estás insinuando que mis decisiones están comprometidas? Estoy diciendo que 43.000 euros gastados sin autorización, acceso libre a medios de comunicación y visitas nocturnas regulares pintan un cuadro preocupante de un CEO que ha perdido la objetividad necesaria para dirigir esta empresa. León se puso de pie bruscamente, con los puños apretados. Esa es una acusación muy grave, Ricardo. Es una observación basada en hechos documentados, respondió Ricardo calmadamente. Y como miembro del Consejo, tengo la obligación fiduciaria de señalar cuando el liderazgo de la empresa está en riesgo. Elena carraspeó incómodamente. León, tal vez deberíamos considerar establecer algunos protocolos más claros para el manejo del proyecto del sótano. Límites presupuestarios, aprobaciones previas para gastos y supervisión externa para asegurar que las decisiones se tomen con la cabeza fría, añadió Ricardo. León miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que estaba perdiendo el apoyo del consejo. Ricardo había jugado brillantemente, plantando semillas de duda sin hacer acusaciones directas, insinuando impropiedad sin evidencia real. Muy bien, dijo finalmente. Estableceremos protocolos, pero no voy a permitir que cuestionen mi integridad profesional basándose en especulaciones. Por supuesto que no, acordó Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo queremos asegurar que Gallardo Tech mantenga los más altos estándares de governance corporativo. Cuando la reunión terminó, León se quedó solo en la sala de juntas, contemplando la ciudad a través de los ventanales. Patricia entró silenciosamente. «Señor, ¿está todo bien? Patricia, necesito que revises todos los contratos y documentos relacionados con el laboratorio social. Quiero asegurarme de que estamos cumpliendo todas las regulaciones al pie de la letra». ¿Ha surgido algún problema? León vaciló. No podía explicarle que el problema real no era legal o financiero, sino que había comenzado a sentir algo por Camila que iba más allá de lo profesional, y que eso lo hacía vulnerable a ataques como el de Ricardo. Solo precaución, mintió. También quiero un informe detallado de todos los gastos relacionados con el proyecto. Todo justificado y documentado. Patricia asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Señor, si me permite la observación, el proyecto del sótano ha sido lo mejor que le ha pasado a esta empresa en años. Los empleados hablan de él con orgullo, la prensa nos ve de manera más humana y los números de aprobación pública son los más altos en una década. Pero el señor Mendoza ha estado haciendo muchas preguntas y no creo que sus intenciones sean las mejores para la empresa o para usted. León asintió lentamente. Patricia había trabajado con él durante 10 años y conocía los juegos de poder corporativos mejor que nadie. Ten cuidado con lo que compartes con él, Patricia, y mantén informado de cualquier cosa inusual. Después de que Patricia se marchara, León se quedó solo con sus pensamientos. Sabía que Ricardo tenía razón en una cosa. Sus sentimientos hacia Camila estaban influyendo en sus decisiones. No podía negarlo más. La pregunta era si eso era algo por lo que valía la pena luchar, o si debía cortar esa conexión antes de que destruyera todo lo que había construido. Mientras contemplaba esa decisión imposible, no sabía que 3 pisos más abajo, Camila trabajaba sola en el laboratorio, completamente ajena al hecho de que se había convertido en el centro de una batalla que podría cambiar el destino de Gallardo Tech para siempre. Y tampoco sabía que Ricardo Mendoza había comenzado ya la segunda fase de su plan, una investigación independiente sobre los antecedentes de Camila Ortega que revelaría secretos
que podrían usarse en su contra cuando llegara el momento adecuado. La guerra había comenzado oficialmente, y Camila ni siquiera sabía que estaba en el campo de batalla. Una semana después de la tensa reunión del consejo, Camila notó un cambio sutil pero inquietante en el ambiente del edificio. Los empleados que antes la saludaban cordialmente, ahora evitaban su mirada. Los técnicos que habían instalado los nuevos equipos se mostraban distantes y profesionales, sin la camaradería que había comenzado a desarrollarse. Pero fue cuando María, su estudiante más brillante, llegó al laboratorio con los ojos enrojecidos que Camila supo que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, guiando a la chica hacia una silla. «Mi madre recibió una llamada anoche», susurró María. «Alguien le preguntó sobre mi participación en el laboratorio, sobre si sabía exactamente qué tipo de actividades realizábamos aquí. Le insinuaron que podría haber problemas legales si seguía viniendo». El estómago de Camila se contrajo. ¿Quién la llamó? No se identificó. Solo dijo que era parte de una investigación de rutina sobre programas juveniles no supervisados. Camila sintió una oleada de rabia fría. Alguien estaba intimidando a las familias de los chicos, usando su amor y protección como armas contra el proyecto. «María, escúchame», dijo, tomando las manos temblorosas de la chica. «No hay nada ilegal en lo que hacemos aquí. Tenemos todos los permisos, todos los seguros. Alguien está tratando de asustarte». «¿Pero por qué?», preguntó María con lágrimas en los ojos. «Solo estamos aprendiendo, creando cosas buenas». Antes de que Camila pudiera responder, León apareció en la entrada de la sala. Su expresión era sombría y llevaba una carpeta bajo el brazo que no auguraba nada bueno. «María, ¿podrías darnos unos minutos?», pidió con gentileza. Cuando se quedaron solos, León se acercó lentamente a Camila. «Tenemos que hablar. Si es sobre las llamadas intimidatorias a las familias, ya lo sabes. María me acaba de contar. León, alguien está tratando de destruir este proyecto usando el miedo. ¿Quién haría algo así?». León dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió. Dentro había fotografías, documentos, recortes de periódicos que Camila no había visto en años. «Cuéntame sobre Andrés Morales», dijo León con voz tensa. El nombre golpeó a Camila como un puñetazo. Durante un momento, no pudo hablar. «¿Dónde conseguiste eso?», responde a mi pregunta. Camila se sentó pesadamente, mirando las fotografías. Ahí estaba ella, 5 años más joven, sonriendo junto a un hombre atractivo de cabello oscuro en lo que parecía ser una manifestación o evento social. «Andrés era mi novio. Hace 5 años. Trabajábamos juntos en proyectos de desarrollo comunitario. ¿Y el escándalo de malversación de fondos?». Las palabras salieron como una bofetada. Camila cerró los ojos, sintiendo que el pasado que había tratado de enterrar volvía a la superficie. Andrés robó dinero destinado a un programa de becas para estudiantes de bajos recursos. Cuando descubrieron el fraude, huyó del país. La investigación me incluyó como posible cómplice, porque habíamos trabajado juntos, porque éramos pareja, porque fui lo suficientemente estúpida como para confiar en él completamente. «¿Sabías algo sobre el robo?». «Por supuesto que no», exclamó Camila poniéndose de pie bruscamente. «León jamás habría participado en algo así. Esos niños dependían de esas becas. Cuando descubrí lo que había hecho». Se quebró por un momento, recordando la devastación de descubrir que el hombre al que amaba había traicionado no solo su confianza, sino también a los niños que ambos habían prometido ayudar. «Me tomó 2 años limpiar mi nombre», continuó con voz temblorosa. 2 años de investigaciones, interrogatorios, de ver cómo todos me miraban como si fuera una criminal. Perdí mi trabajo, mi reputación, mi fe en las personas. Por eso me mudé a Madrid, por eso empecé de nuevo. León estudió su rostro cuidadosamente, buscando señales de engaño. No encontró ninguna. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «¿Cuándo?». «En nuestra primera conversación hostil, durante uno de nuestros intercambios sarcásticos». Camila se secó una lágrima que había comenzado a deslizarse por su mejilla. Además, no era relevante. Eso pasó hace 5 años, con otra persona, en otra vida.
es relevante ahora. Ricardo va a usar esto para destruir tu credibilidad y por extensión cuestionar mi juicio por apoyarte. ¿Ricardo? ¿Tu vicepresidente está detrás de esto? León asintió Grimly. Ha estado investigando tu pasado, buscando algo que pueda usar en tu contra. Y lo encontró. Camila se dejó caer en la silla sintiéndose súbitamente exhausta. Entonces, ya está. Mi pasado va a destruir este proyecto y va a lastimar a estos chicos, y va a lastimarte a ti también. León se acercó y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. Escúchame, Camila, no voy a permitir que eso pase. Ricardo está jugando un juego peligroso, pero comete un error. Asume que me importa más mi posición que hacer lo correcto. León, no puedes arriesgar tu empresa por mí, no vale la pena. ¿Quién decide lo que vale la pena?, preguntó León, con una intensidad en los ojos que hizo que el corazón de Camila se acelerara. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Veo a una mujer que fue traicionada por alguien en quien confiaba, que perdió todo, y que aún así decidió seguir ayudando a otros. Veo a alguien que convirtió su dolor en propósito. ¿Ves lo que quieres ver?, susurró Camila. Pero Ricardo ve a una mujer con un pasado cuestionable que puede usar para manipular al CEO. Entonces tendremos que demostrarle que se equivoca. Camila lo miró a los ojos y vio algo que no esperaba. No solo determinación, sino algo más profundo, más personal. ¿Por qué haces esto, León? Realmente, ¿por qué arriesgas tanto por una persona que apenas conoces? León vaciló, sintiendo que estaban al borde de algo que no podría deshacer. Porque desde que llegaste he comenzado a recordar por qué quería crear cosas, por qué elegí la tecnología, por qué creía que podía hacer una diferencia. Y porque cuando te miro trabajar con esos chicos, cuando veo la pasión en tus ojos, siento que tal vez no es demasiado tarde para mí. Sus rostros estaban muy cerca ahora. Camila podía ver las pequeñas líneas alrededor de los ojos de León, podía sentir su respiración, podía percibir el momento exacto en que la conversación dejó de ser sobre negocios y se convirtió en algo mucho más peligroso. León, susurró. Lo sé, respondió él. Lo sé que esto complica todo, pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Antes de que cualquiera de los dos pudiera moverse, el teléfono de León sonó estridente. La realidad los golpeó como agua fría, recordándoles que estaban en territorio enemigo y que cada momento de vulnerabilidad podía ser usado en su contra. León se puso de pie y respondió la llamada. Gallardo, ¿qué? ¿Cuándo? Estaré ahí en 5 minutos. Colgó y miró a Camila con expresión sombría. Ricardo ha convocado una reunión de emergencia del Consejo. Va a presentar su evidencia sobre ti. La guerra acaba de empezar oficialmente. Camila asintió, irguiéndose y secándose las últimas lágrimas. Entonces será mejor que estemos preparados para luchar. La sala de juntas nunca había parecido tan fría y hostil. Ricardo había preparado meticulosamente su presentación. Las fotografías de Camila con Andrés Morales, proyectadas en la pantalla gigante, los recortes de periódicos que detallaban el escándalo de malversación y una cronología que pintaba su llegada a Gallardo Tech como parte de un plan calculado. Como pueden ver, decía Ricardo con voz pausada y convincente, la señorita Ortega no es la idealista inocente que ha pretendido ser. Su asociación previa con un conocido estafador, su participación, aunque fuera tangencial, en un escándalo financiero, y su súbita aparición en nuestra empresa plantean serias preguntas sobre sus verdaderas intenciones. Elena Vázquez estudió los documentos con expresión preocupada. Esto es muy perturbador. León, ¿estabas al tanto de estos antecedentes? León, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, se levantó lentamente. Sí, lo estaba. Ricardo no pudo ocultar su sorpresa. Había esperado que esa revelación tomara a León desprevenido. ¿Y aún así consideraste apropiado permitir que continuara con su proyecto? Consideré apropiado juzgar a una persona por sus acciones presentes, no por las traiciones que sufrió en el pasado. ¿Traiciones que sufrió? Ricardo sonrió con frialdad. Qué conveniente narrativa. Pero los hechos son los hechos.
Esta mujer tiene un historial problemático con el manejo de fondos destinados a programas sociales. Carlos Herrera intervino. Ricardo, aunque estos antecedentes sean preocupantes, ¿hay alguna evidencia de irregularidades en el proyecto actual? La evidencia está en el comportamiento de nuestro CEO, replicó Ricardo. Gastos no autorizados, visitas nocturnas, decisiones basadas en emociones en lugar de lógica empresarial. León está claramente comprometido emocionalmente, lo que afecta su capacidad de liderazgo. León sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo la voz controlada. Mi capacidad de liderazgo se mide por los resultados, y los resultados del laboratorio social son excepcionales. Cobertura mediática positiva, mejora en nuestra imagen pública y desarrollo de talento juvenil que ya está dando frutos tangibles. ¿A qué costo?, presionó Ricardo. ¿Y qué pasa cuando se descubra públicamente el pasado de la señorita Ortega? ¿Cuando los medios conecten a Gallardo Tech con un escándalo de corrupción? ¿Cuando nuestros inversores cuestionen el juicio del CEO que permitió que esto sucediera? Elena se aclaró la garganta. León, comprendo tu defensa del proyecto, pero Ricardo tiene un punto válido. Si esta información se hace pública, se hará pública, interrumpió Ricardo. Ya me he asegurado de eso. Un periodista de investigación de El País está preparando un artículo completo sobre la señorita Ortega y su conexión con Gallardo Tech. Se publicará mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. León miró a Ricardo con una mezcla de admiración amarga y desprecio absoluto. Fuiste tú quien filtró la información. Simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz antes de que causara más daño a la empresa. León se dio cuenta de que había subestimado completamente la ambición y la crueldad de Ricardo. No solo había investigado el pasado de Camila, sino que había orquestado su destrucción pública como parte de un plan más amplio para desacreditarlo. Muy bien, dijo León finalmente. Propón tu solución. Ricardo sonrió triunfante. Es simple. La señorita Ortega debe ser removida inmediatamente de las instalaciones. Su participación accionaria debe ser comprada por la empresa a precio de mercado, eliminando cualquier conexión legal. Y el laboratorio social debe ser cerrado para evitar más asociaciones negativas. ¿Y si me niego? Entonces, el Consejo tendrá que considerar si el actual CEO está actuando en el mejor interés de la empresa y sus accionistas. La amenaza colgó en el aire como una guillotina. León comprendió que Ricardo había preparado un golpe de estado corporativo perfecto. Si defendía a Camila, sería destituido por el Consejo. Si la traicionaba, podría mantener su posición, pero perdería algo mucho más valioso. Elena y Carlos intercambiaron miradas incómodas. Ninguno de los dos quería estar en esa posición, pero los argumentos de Ricardo eran sólidos desde una perspectiva puramente empresarial. Necesito tiempo para considerar mis opciones, dijo León finalmente. Tiempo es exactamente lo que no tenemos, replicó Ricardo. El artículo se publica mañana. Necesitamos una decisión, ahora. León miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar allí afuera, Camila estaba trabajando con los chicos del laboratorio, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Por primera vez en su vida adulta, León se enfrentaba a una decisión que no podía resolver con lógica pura. Muy bien, dijo, volviéndose hacia el Consejo. Tomo nota de las preocupaciones del Consejo, pero antes de tomar cualquier decisión final, exijo el derecho de presentar mi caso completo. Programen una reunión extraordinaria para mañana por la tarde, después de que se publique el artículo. Inviten a Camila Ortega, que se defienda personalmente ante el Consejo. Ricardo frunció el ceño. No había esperado esa jugada. León, eso es innecesario. Los hechos hablan por sí solos. Los hechos necesitan contexto. Y si van a destruir la vida de una persona, al menos denle la oportunidad de explicar su versión de la historia. Elena asintió lentamente. Me parece justo. Mañana a las 3 de la tarde. Cuando la reunión terminó, León se quedó solo en la sala, contemplando la batalla que tendría lugar al día siguiente. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, que Ricardo había jugado brillantemente, que probablemente perdería tanto su empresa como a Camila. Pero por primera vez en años,
Iba a luchar por algo que importaba más que el dinero o el poder. Iba a luchar por la posibilidad de ser el hombre que había dejado de ser décadas atrás. Mientras bajaba al sótano para contarle a Camila lo que se avecinaba, León no sabía que ella ya había tomado una decisión que cambiaría el curso de toda la batalla. Cuando León llegó al sótano, encontró a Camila guardando metódicamente los materiales del laboratorio en cajas de cartón. Los estudiantes se habían marchado, y el silencio de la sala era ensordecedor comparado con la energía vital que normalmente la llenaba. «¿Qué estás haciendo?», preguntó León, aunque la respuesta era obvia. «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondió Camila sin levantar la vista. «Alejarme antes de destruir todo lo que tocas». «Camila, no tienes que hacer esto. Vamos a luchar». «¿Luchar?». Camila se incorporó con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «León, leí el artículo. Tienen una versión preliminar en Internet desde hace 2 horas». León sintió que el estómago se le contraía. Había esperado tener hasta mañana. «Entonces ya sabes lo que dicen. Sé que me pintan como una estafadora que sedujo al ingenuo CEO para aprovecharse de su empresa. Sé que insinúan que mi relación contigo es una repetición del patrón con Andrés. Y sé que cada minuto que permanezca aquí, cada día que sigas defendiéndome, será otro clavo en el ataúd de tu reputación». León se acercó, pero ella retrocedió, manteniendo distancia física y emocional. «No me importa mi reputación si eso significa traicionarte. ¿No lo entiendes?», exclamó Camila. «Ese es exactamente el problema. Estás dispuesto a sacrificar todo por una mujer que conoces desde hace un mes. ¿Cómo crees que se ve eso desde afuera? Se ve como alguien que finalmente está luchando por algo que vale la pena». Camila cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. «León, yo también siento algo por ti. Algo que no esperaba, que no quería sentir. Pero eso hace que esto sea aún más peligroso. No puedo ser la razón por la que pierdas todo lo que has construido». León la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. «¿Y si todo lo que he construido no vale nada sin una razón para haberlo construido?». Por un momento, Camila vaciló. Vio en los ojos de León la misma vulnerabilidad que había visto la noche que le contó sobre su proyecto de ciencias destruido. Vio al hombre que había aprendido a esconder sus sentimientos detrás de armaduras corporativas, ofreciéndole lo único que tenía, su corazón y su lealtad. «León», susurró, acercándose a él. Sus labios casi se tocaron cuando el sonido de pasos en el corredor los separó bruscamente. Patricia apareció en la entrada con expresión urgente. «Señor Gallardo, lo siento mucho, pero necesito que venga inmediatamente. Los medios están en el lobby. Reporteros de 5 periódicos diferentes, 3 canales de televisión y corresponsales internacionales. Quieren declaraciones sobre el artículo y sobre su relación con la señorita Ortega». León apretó los puños. «Diles que no hay comentarios». «Señor, ya intenté eso, pero han hablado con algunos empleados. Hay rumores de que el consejo se reunirá mañana para discutir su posición como CEO». Camila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había temido estaba sucediendo, y era peor de lo que había imaginado. «León, vete», dijo con voz firme. «Maneja la crisis. Yo me encargaré de esto. No voy a dejarte sola». «Sí, lo harás», interrumpió Camila. «Porque eres el CEO de una empresa de 5.000 empleados y ellos te necesitan más que yo». León la miró durante un largo momento, dividido entre su deber profesional y su deseo de protegerla. «Esto no termina aquí», dijo finalmente. «Sí termina», respondió Camila suavemente. «Tiene que terminar». Después de que León se marchara, Camila terminó de empacar en silencio. Cuando llegó a los dibujos que los chicos habían hecho para decorar las paredes, tuvo que sentarse por un momento para recuperar la compostura. María había dibujado un retrato de Camila trabajando con un niño en un computador, con la leyenda «Gracias por enseñarnos que podemos crear cualquier cosa». Alex había hecho un cómic donde León y Camila aparecían como superhéroes tecnológicos, salvando el mundo con código de programación. Era demasiado. Todo lo que había construido, todas las vidas que había tocado, se desvanecía por errores del pasado que no había cometido.
Cuando terminó de empacar, Camila escribió una carta para León y otra para los estudiantes. Luego tomó las llaves de la sala B15 y las dejó sobre el escritorio junto con una copia firmada de su renuncia a todos los derechos sobre Gallardo Tech. No sabía que León había regresado sigilosamente y había escuchado parte de su conversación con Patricia desde el pasillo. No sabía que había visto las lágrimas que finalmente había dejado caer cuando creía estar sola. Y definitivamente no sabía que León Gallardo acababa de tomar la decisión más arriesgada de su vida. En lugar de proteger su imperio, iba a protegerla a ella, sin importar las consecuencias. León no durmió esa noche. En su oficina, rodeado de documentos legales y contratos antiguos, trabajó hasta el amanecer con un equipo de abogados especializados que había convocado de emergencia. Si Ricardo quería una guerra, la tendría, pero sería en términos de León. A las 7 de la mañana, cuando Patricia llegó con el primer café del día, encontró a su jefe revisando una montaña de papers con expresión férrea. «Señor, ¿ha estado aquí toda la noche?» «Patricia, necesito que hagas algo muy importante para mí», dijo León sin levantar la vista. «Localiza a Fernando Ortega, el abuelo de Camila. Necesito todos los registros de su trabajo aquí. Contratos, correspondencia, fotografías, cualquier cosa que documente su contribución a la empresa. Señor Fernando Ortega falleció hace 5 años. Lo sé, pero debe haber registros, archivos que nadie ha revisado en décadas. También quiero hablar con empleados antiguos que trabajaron con él. Cualquiera que siga vivo y pueda testificar sobre el tipo de hombre que era». Patricia asintió, intrigada pero confiando en el juicio de León. «¿Algo más?» «Sí. Convoca una conferencia de prensa para las 11 de la mañana. Sala principal de juntas. Todos los medios que puedan venir. Y asegúrate de que Ricardo reciba la invitación». Mientras Patricia ejecutaba las órdenes, León continuó su investigación. Lo que había descubierto durante la noche cambiaba completamente el panorama de la batalla que se avecinaba. A las 9, León recibió una llamada que había estado esperando. «Señor Gallardo, soy Manuel Jiménez. Trabajé como ingeniero senior aquí desde 1985 hasta mi jubilación en 2010. Su asistente me dijo que quería hablar sobre Fernando Ortega. Señor Jiménez, ¿puede venir hoy a las oficinas? Es extremadamente importante. Por supuesto, Fernando era mi mejor amigo. Si alguien está cuestionando su integridad o la de su nieta, estaré ahí para defenderlos». A las 10:30, León tenía reunido un pequeño ejército. 5 ex empleados de Gallardo Tech que habían trabajado con Fernando. 3 cajas de documentos históricos que Patricia había desenterrado de los archivos corporativos y una carpeta con información que haría que Ricardo se arrepintiera de haber iniciado esta guerra. La conferencia de prensa empezó exactamente a las 11. León, vestido con su mejor traje y proyectando la autoridad que había perfeccionado durante años, se dirigió a la sala llena de periodistas. «Damas y caballeros, los he convocado para aclarar información errónea que ha circulado sobre Gallardo Tech y sobre una de las personas más íntegras que he conocido, Camila Ortega». Levantó la primera fotografía, Fernando Ortega, en 1987, sonriendo junto al padre de León y otros fundadores de la empresa. Esta es una imagen de la fundación de Gallardo Tech. El hombre de la izquierda es Fernando Ortega, no solo un empleado, sino uno de los visionarios que hicieron posible esta empresa. Su contribución no fue solo técnica, sino ética y social. León continuó, mostrando documentos que probaban el papel fundamental de Fernando en la creación del Laboratorio de Innovación Social, su participación en programas de becas, su trabajo con comunidades desfavorecidas. Fernando Ortega no era simplemente un técnico que tuvo suerte con un contrato. Era un hombre que creía que la tecnología debía servir a la humanidad, no solo generar beneficios. Sus contratos con Gallardo Tech no fueron casualidad, sino reconocimiento a una visión que ayudó a definir los valores fundacionales de esta empresa. Ricardo, que había llegado para observar lo que esperaba fuera la autodestrucción pública de León, comenzó a sentir una incomodidad creciente. «Ahora», continuó León, «hablemos de su nieta, Camila Ortega, una mujer que fue víctima de una estafa perpetrada por alguien en quien confiaba
que pasó 2 años limpiando su nombre y que dedicó los últimos 5 años a trabajo social sin buscar reconocimiento o beneficio personal. Mostró fotografías del laboratorio social, testimoniales de estudiantes, artículos positivos sobre los proyectos desarrollados. La señorita Ortega no vino a Gallardo Tech a aprovecharse de nada. Vino a honrar el legado de su abuelo y a continuar el trabajo que él empezó. Y bajo su dirección, el laboratorio social ha producido resultados extraordinarios. León hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Pero hay personas dentro de esta empresa que han visto el éxito del laboratorio como una amenaza. Personas que prefieren el status quo a la innovación, que confunden el cinismo con la sabiduría empresarial. Ricardo palideció al darse cuenta de que León lo estaba atacando públicamente. Por eso hoy anuncio varias decisiones importantes, continuó León. Primero, el laboratorio social se expandirá a 5 ciudades españolas más, con un presupuesto inicial de 5 millones de euros. Segundo, Camila Ortega será nombrada directora de Innovación Social de Gallardo Tech, con plena autoridad sobre estos programas. Los murmullos de sorpresa llenaron la sala. Y tercero, León sonrió con la primera sonrisa genuina que había mostrado en semanas. Cualquier miembro del consejo o empleado de esta empresa que no esté de acuerdo con esta dirección, que prefiera ver a Gallardo Tech como una máquina de hacer dinero en lugar de una fuerza de cambio positivo, es libre de buscar oportunidades en otras empresas. Las implicaciones eran claras. León no solo defendía a Camila, sino que estaba dispuesto a purgar a cualquiera que se opusiera a su visión. Ricardo se levantó de su asiento y salió de la sala, sabiendo que acababa de perder la guerra que había creído tener ganada. Pero León aún no había terminado. Su última carta era la más arriesgada de todas. Finalmente, dijo mirando directamente a las cámaras, quiero ser completamente transparente con ustedes. Mi apoyo a Camila Ortega no es puramente profesional. Me he enamorado de ella. Y si eso compromete mi posición como CEO a los ojos de algunos, que así sea. Pero no voy a disculparme por elegir el corazón junto con la cabeza por primera vez en mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. León acababa de hacer algo que ningún CEO en la historia corporativa española había hecho: confesar públicamente su amor por una mujer en medio de una crisis empresarial. Era el momento más vulnerable de su vida y también el más valiente. Camila estaba empacando los últimos objetos de su apartamento cuando el teléfono comenzó a sonar sin parar. Había decidido marcharse de Madrid esa misma tarde, antes de que el escándalo creciera y afectara más a León. Pero los primeros mensajes que llegaron a su móvil la confundieron completamente. Camila, acabo de ver las noticias. León Gallardo acaba de declarar su amor por ti en Televisión Nacional. Era su mejor amiga, Sara, que vivía en Barcelona. Camila encendió la televisión con manos temblorosas. Todos los canales de noticias estaban transmitiendo fragmentos de la conferencia de prensa. Vio a León, elegante y decidido, hablando con una pasión que nunca había mostrado en público. Mi apoyo a Camila Ortega no es puramente profesional. Me he enamorado de ella. Las palabras la golpearon como un rayo. León había arriesgado todo, su empresa, su reputación, su futuro, para defenderla. Y había confesado sus sentimientos ante el mundo entero. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era María, llorando de emoción. Señorita Camila, todos los chicos están viendo las noticias. El señor Gallardo dijo que nos van a expandir a 5 ciudades y que usted va a ser directora. María, yo no sé si voy a poder. Tiene que poder. Él la ama. Todo el mundo está hablando de ustedes. Después de colgar, Camila se sentó en el suelo de su apartamento medio vacío, abrumada por la magnitud de lo que León había hecho. En las redes sociales, los hashtags Amor Verdadero y Gallardo Tech eran tendencia mundial. Los comentarios se dividían entre quienes criticaban la profesionalidad de León y quienes celebraban su valentía romántica. Pero lo que realmente la conmovió fueron las noticias que siguieron. 3 grandes empresas tecnológicas habían contactado a Gallardo Tech para colaborar en programas sociales similares. El Ayuntamiento de Madrid había ofrecido espacios gratuitos para expandir el laboratorio.
y más de 50 exestudiantes de proyectos sociales habían publicado testimonios defendiendo a Camila y su trabajo. A las 3 de la tarde, mientras León se enfrentaba al consejo en la reunión más importante de su carrera, Camila tomó la decisión más difícil de su vida. En la sala de juntas de Gallardo Tech, la tensión era palpable. Ricardo había reunido a sus aliados, pero la correlación de fuerzas había cambiado drásticamente tras la conferencia de prensa. «León», comenzó Elena Vázquez, «lo que hiciste esta mañana fue extraordinario, pero también extremadamente arriesgado. Las decisiones más importantes siempre lo son», respondió León calmadamente. Carlos Herrera revisó los informes preliminares. «Las reacciones están siendo mayoritariamente positivas. Nuestras acciones subieron un 7% en las últimas 3 horas. Los pedidos de información sobre nuestros programas sociales se han multiplicado por 10. Ricardo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Esto es temporal. Una vez que pase la novedad, tendrán que enfrentar las consecuencias de mezclar sentimientos personales con decisiones empresariales». «Ya estoy enfrentando las consecuencias», replicó León, «y prefiero estas consecuencias a las de vivir sin principios». En ese momento, Patricia entró discretamente. «Señor Gallardo, disculpe la interrupción, pero la señorita Ortega está aquí. Dice que necesita hablar con el consejo». León sintió que el corazón se le aceleraba. No había hablado con Camila desde la noche anterior. «Hazla pasar». Camila entró a la sala con una elegancia natural que contrastaba con su outfit sencillo. Llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos y había recogido su cabello en un moño que dejaba ver la determinación en su rostro. «Miembros del consejo», comenzó con voz clara, «he venido a hablar en nombre del proyecto que mi abuelo ayudó a crear y que León ha tenido la valentía de defender». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Señorita Ortega, después de todo lo que ha pasado, ¿realmente cree que su presencia aquí es apropiada?» «Creo que mi presencia aquí es necesaria», respondió Camila sin intimidarse, «porque ustedes no están discutiendo solo números o políticas corporativas. Están decidiendo qué tipo de empresa quieren ser». Se dirigió hacia la pantalla y mostró una presentación que había preparado esa mañana. «En las últimas 4 horas, he recibido contactos de 120 empresas internacionales interesadas en replicar nuestro modelo. 15 universidades han solicitado colaboraciones académicas y 3 gobiernos europeos han preguntado sobre consultoría para programas similares». Elena alzó las cejas, impresionada. «Eso es considerable». «Lo es, porque lo que hemos creado no es solo un proyecto de caridad, es un modelo de negocio sostenible que genera valor social y económico simultáneamente». Camila miró directamente a León y por primera vez en días sonrió. «Y quiero desarrollarlo junto al hombre más brillante, más íntegro y más valiente que conozco. Si el señor Gallardo me acepta como socia en todos los sentidos». El silencio en la sala fue total. León se puso de pie lentamente, con una expresión de asombro y emoción que transformó completamente su rostro severo. «Camila, ¿estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». El momento que siguió a la declaración de Camila fue mágico y tenso a la vez. León se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera una ilusión que podría desvanecerse. «¿Estás segura de lo que esto significa?», preguntó en voz baja. «Una vez que demos este paso, no habrá vuelta atrás». «León», respondió Camila tomando sus manos, «nunca he huido de las cosas difíciles. Huí de ti porque tenía miedo de arruinar tu vida. Pero si vamos a construir algo juntos, prefiero hacerlo enfrentando los desafíos lado a lado». Elena carraspeó discretamente. «¿Podemos interpretar esto como su aceptación oficial del cargo de directora de Innovación Social?». Camila no apartó la mirada de León. «Sí, y también como mi aceptación de cualquier otra proposición que el señor Gallardo quiera hacerme en el futuro». León sonrió por primera vez en días, una sonrisa que iluminó toda la sala. «En ese caso, creo que esta reunión ha terminado exitosamente». Ricardo se levantó bruscamente. «Esto es un error, un grave error que les costará caro». «Ricardo»,
dijo León volviéndose hacia él. Tienes razón en una cosa. Esto va a costar. Va a costar mucho trabajo, dedicación y riesgo. Pero algunas cosas valen la pena el precio. Después de que el consejo se dispersara, con Elena y Carlos mostrando apoyo cauteloso y Ricardo marchándose con obvio disgusto, León y Camila se quedaron solos en la sala de juntas. «No puedo creer que hicieras eso», dijo Camila. «Defender públicamente a alguien como yo, arriesgar tu reputación. ¿Alguien como tú?» León se acercó más. «¿Te refieres a alguien brillante, valiente y compasiva? ¿Alguien que cambió mi vida entera en un mes? ¿Alguien con un pasado complicado que casi destruye tu empresa?» León tomó su rostro entre sus manos. «Camila, tu pasado no te define. Lo que haces con tu presente, sí. Y lo que has hecho es extraordinario. Por primera vez desde que se conocieron, no había barreras entre ellos. No había roles profesionales, no había expectativas externas, no había miedos que los separaran». León se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Camila se acercó también, cerrando la distancia entre sus labios. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran redescubriendo qué significaba la ternura. Pero luego se profundizó, cargándose de toda la tensión, el miedo y el amor que habían estado conteniendo durante semanas. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. «Esto va a ser complicado», susurró Camila. «Lo mejor siempre lo es», respondió León. «Pero por primera vez en mi vida estoy emocionado por la complicación. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Los medios internacionales cubrieron lo que llamaron el romance corporativo del siglo XXI. Harvard Business School solicitó un caso de estudio sobre la integración de valores sociales en estrategia empresarial. Y 3 películas de Hollywood empezaron a desarrollar guiones vagamente inspirados en su historia. Pero para León y Camila, lo más importante sucedía en los momentos quietos entre reuniones y entrevistas, desayunos compartidos en el apartamento de él, largas caminatas por el retiro, discutiendo planes para el futuro, noches trabajando juntos en el laboratorio, mientras los últimos estudiantes terminaban sus proyectos. Una tarde, 3 semanas después de la conferencia de prensa, León encontró a Camila en el sótano, enseñando a Alex los fundamentos de inteligencia artificial. «¿Recuerdan cuando les dije que podían crear cualquier cosa?», estaba diciendo Camila. «Esto es solo el comienzo. Con las herramientas que tenemos ahora, pueden literalmente diseñar el futuro». León se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo Camila interactuaba con los jóvenes. En ese momento, vio claramente el futuro que querían construir juntos. No solo una empresa más grande o más rentable, sino una plataforma para que otros realizaran sus sueños. «Señor Gallardo», lo llamó María, «¿es verdad que van a abrir laboratorios en Barcelona y Valencia el próximo mes?» «Es verdad», confirmó León, acercándose al grupo. «Y Camila va a supervisar personalmente la instalación de cada uno». «¿Y usted va a ir con ella?», preguntó Alex con una sonrisa pícara. León miró a Camila, que se había sonrojado ligeramente. «Donde ella vaya, yo voy. Somos socios en todo». Los chicos intercambiaron miradas cómplices. Habían estado especulando sobre el romance durante semanas, y cada interacción entre León y Camila confirmaba sus sospechas. Esa noche, después de que los estudiantes se marcharan, León y Camila se quedaron solos organizando materiales para la expansión del programa. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?», preguntó Camila, guardando circuitos en una caja etiquetada Barcelona, Lab 2. «Honestamente, no», admitió León. «Cuando bajé por primera vez a este sótano, solo quería que desaparecieras. Eras una complicación que no podía controlar. ¿Y ahora?». León dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ella. «Ahora eres la mejor complicación que me ha pasado jamás. Eres la razón por la que me levanto cada mañana emocionado por lo que vamos a crear juntos». Camila sonrió, pero había algo pensativo en su expresión. «León, ¿alguna vez te arrepientes de haber arriesgado tanto por mí?». León la tomó en sus brazos, mirándola con una seriedad que la hizo sentir completamente vista y amada. «Camila, pasé 39 años construyendo una vida perfecta en papel.
Empresa exitosa, reconocimiento, dinero, pero estaba vacía. Desde que llegaste, cada día tiene significado. Cada decisión tiene propósito. ¿Arrepentirme? Imposible. Y en ese momento, rodeados por las herramientas y sueños de los jóvenes a quienes habían decidido servir, León y Camila supieron que habían encontrado algo más valioso que el éxito. Habían encontrado un propósito compartido y un amor que los haría más fuertes juntos de lo que jamás podrían ser por separado. 6 meses después de la conferencia de prensa que cambió sus vidas, León y Camila habían establecido una rutina que combinaba perfectamente trabajo y vida personal. Los laboratorios sociales funcionaban en 5 ciudades españolas. Gallardo Tech había triplicado su valoración en bolsa, y su relación había evolucionado hacia una intimidad profunda que sorprendía a ambos por su naturalidad. Ricardo había renunciado finalmente, aceptando una oferta generosa de otra empresa tecnológica. En su lugar, Elena había asumido como vicepresidenta, demostrando ser una aliada valiosa para la nueva dirección de la compañía. Era una tarde de viernes, cuando León bajó al laboratorio original y encontró a Camila sentada en el mismo lugar donde la había visto por primera vez, pero ahora rodeada de diplomas y certificados de reconocimiento que los estudiantes habían enmarcado para ella. ¿Nostálgica?, preguntó León sentándose a su lado en el sofá que habían instalado para las sesiones de mentoría. Reflexiva, corrigió Camila. Mira esto. Le mostró una tablet con un mensaje de María, que ahora estudiaba ingeniería en la Universidad Politécnica. Acaba de ganar el Premio Nacional de Innovación Juvenil con el proyecto que empezó aquí. León leyó el mensaje con una sonrisa. Gracias por enseñarme que las mejores ideas nacen cuando el corazón y la mente trabajan juntos, como ustedes dos. Es increíble cómo los jóvenes ven las cosas tan claramente, comentó Camila. A veces creo que aprendemos más de ellos que lo que les enseñamos. León la observó cuidadosamente. Durante los últimos meses, había notado cómo Camila se iluminaba cuando hablaba de proyectos futuros, de sueños por cumplir, de vidas por tocar. Había también notado cómo su propia perspectiva había cambiado. Ya no veía el éxito solo en términos de cifras, sino en términos de impacto real. Camila, hay algo que quiero enseñarte, dijo León, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. ¿Ahora? Son casi las 8 de la noche. Especialmente ahora. León la guió hacia el ascensor, pero en lugar de subir, presionó el botón del sótano más profundo del edificio, un nivel que Camila no sabía que existía. León, ¿qué hay aquí abajo? Mi secreto mejor guardado. Las puertas se abrieron a un espacio completamente diferente. Un laboratorio personal de alta tecnología, pero con un ambiente cálido y acogedor. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban códigos de programación, pero también había plantas, fotografías y una sección que parecía más un estudio de arte que un centro de computación. ¿Qué es este lugar?, preguntó Camila maravillada. Es donde vengo cuando quiero recordar por qué empecé a programar, explicó León. Mi refugio personal. Nadie más sabe que existe, ni siquiera Patricia. Camila se acercó a una de las pantallas, donde reconoció el esquema de una aplicación educativa extraordinariamente sofisticada. León, esto es brillante. ¿Es tuyo? Es nuestro, corrigió León. He estado trabajando en esto durante meses. Una plataforma que conecte todos nuestros laboratorios sociales globalmente, que permita a estudiantes de Madrid colaborar con jóvenes de Sao Paulo, Nueva York, Tokio. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas de emoción. Hiciste esto para mí. Lo hice para nosotros, para el futuro que queremos construir juntos. León se acercó a ella, tomando sus manos. Camila, estos han sido los meses más intensos, más desafiantes y más felices de mi vida. Antes de conocerte, tenía éxito, pero no tenía propósito. Tenía poder, pero no tenía pasión. Tenía una empresa, pero no tenía una razón real para levantarme cada mañana. Camila sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que León podía oírlo. Tú me devolviste a la vida, continuó León. Me recordaste quién era antes de convertirme en quien creía que tenía que ser. Y cada día que pasa,
Me enamoro más profundamente no solo de ti, sino de la persona que soy cuando estoy contigo. León se arrodilló entonces, sacando una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. Camila Ortega, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi socia, mi compañera, mi amor para toda la vida? El anillo era perfecto, sencillo pero elegante, con un diamante que reflejaba las luces de todas las pantallas, como si capturara las posibilidades infinitas de su futuro juntos. León, susurró Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No tienes que responder ahora si necesitas tiempo. Sí, interrumpió Camila, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, sí, 1000 veces sí. León se puso de pie y la besó con una intensidad que contenía todo el amor, toda la gratitud, toda la promesa de los años que vendrían. Era un beso que sabía a nuevos comienzos, a sueños compartidos, a un futuro construido sobre la base sólida del respeto mutuo y la pasión compartida. Cuando se separaron ambos estaban temblando. «Te amo, Camila», dijo León, deslizando el anillo en su dedo. «Te amo por quien eres, por quien me ayudas a ser, por el mundo que vamos a cambiar juntos». «Y yo te amo a ti», respondió Camila, «por tu valentía, por tu integridad, por la forma en que peleas por lo que crees que es correcto, incluso cuando es difícil». Se abrazaron en el laboratorio secreto, rodeados por la tecnología que representaba sus sueños colectivos, sabiendo que habían encontrado algo extraordinario, un amor que no solo los completaba como individuos, sino que los hacía más poderosos como equipo. El compromiso era solo el comienzo de una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de miles de jóvenes alrededor del mundo que se beneficiarían de la plataforma que habían creado juntos. Un año después, el día de su boda, Camila se despertó en su apartamento con la luz dorada del amanecer madrileño filtrándose por las cortinas. Era un sábado perfecto de primavera, y después de meses de planificación, finalmente había llegado el día que cambiaría su vida para siempre. Sara, su mejor amiga y dama de honor, entró con una bandeja de desayuno y una sonrisa radiante. «Buenos días, futura señora Gallardo. ¿Lista para casarte con el hombre más romántico de España?» Camila se incorporó en la cama, tocando instintivamente el anillo de compromiso que no se había quitado desde aquella noche en el laboratorio secreto. «Más que lista. Llevo esperando este día toda mi vida, aunque no lo supiera hasta conocer a León». La ceremonia se celebraría en los jardines de una villa histórica en las afueras de Madrid, un lugar íntimo que habían elegido porque León quería que su boda fuera personal, no un evento corporativo. Solo familiares cercanos, amigos verdaderos y los estudiantes del laboratorio social que se habían convertido en parte esencial de sus vidas. Mientras Sara la ayudaba a vestirse, Camila pensó en el camino que la había llevado hasta ese momento. El vestido era de seda marfil, elegante pero sencillo, con bordados delicados que brillaban sutilmente con cada movimiento. Había elegido marfil en lugar de blanco, porque León le había dicho una vez que el marfil era más cálido, más real, como su amor. A las 5 de la tarde, Camila caminó por el pasillo de pétalos de rosa hacia León, que la esperaba bajo un arco de flores blancas con una expresión de asombro absoluto en el rostro. Llevaba un smoking negro que realzaba su elegancia natural, pero lo que realmente la cautivó fue la emoción pura en sus ojos. No había podido verla desde la noche anterior, habían respetado la tradición, y su reacción al verla caminando hacia él fue todo lo que ella había soñado: amor, orgullo, gratitud y una promesa silenciosa de felicidad eterna. María, Alex y los otros estudiantes del laboratorio estaban en primera fila, algunos llorando de emoción al ver a sus mentores uniéndose en matrimonio. Elena servía como testigo de León y Sara como testigo de Camila. Cuando llegó al altar, León tomó sus manos y susurró: «Estás absolutamente perfecta, te amo. Y yo te amo a ti», respondió Camila en un susurro. El oficiante, un juez amigo de la familia Gallardo, comenzó la ceremonia con palabras que habían personalizado especialmente para ellos. «Estamos aquí para celebrar no solo la unión de León y Camila, sino el nacimiento de una sociedad que ha transformado vidas, inspirado sueños
y demostrado que el amor verdadero puede mover montañas corporativas. León sonrió ante la referencia, recordando cómo había arriesgado todo por defender a Camila. Cuando llegó el momento de los votos, León habló primero. Camila, cuando entraste en mi vida, no sabía que estaba perdido hasta que me encontraste. Me enseñaste que el éxito sin significado es vacío, que el poder sin propósito es destructivo, y que el amor verdadero no es una distracción de nuestros sueños, sino la fuerza que los hace posibles. Prometo ser tu compañero en cada aventura, tu apoyo en cada desafío, y tu amor incondicional en cada momento de nuestras vidas. Camila, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió: León, me enseñaste que la vulnerabilidad es valentía, que defender nuestros valores vale cualquier precio, y que el amor verdadero no nos completa porque estemos incompletos, sino porque nos hace mejores versiones de nosotros mismos. Prometo ser tu socia en cada sueño, tu refugio en cada tormenta y tu compañera de vida en cada aventura que nos espere. Cuando intercambiaron anillos, León deslizó una banda de platino en el dedo de Camila, que había hecho grabar con una frase especial: Código del corazón, infinito. Camila le puso a León un anillo similar con la inscripción: Programa de amor, para siempre. Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. León puede besar a su esposa. El beso que siguió fue suave, profundo, lleno de promesas y cargado con todo el amor que habían cultivado durante los meses más transformadores de sus vidas. Los invitados aplaudieron, pero para León y Camila, en ese momento, solo existían ellos dos. La recepción fue una celebración perfecta. Cena al aire libre bajo luces de hadas, discursos emotivos de amigos y familia, y una pista de baile donde León demostró que, además de ser un genio de los negocios, bailaba sorprendentemente bien. Cuando llegó el momento del primer baile como esposos, eligieron Perfect de Ed Sheeran, y mientras se movían lentamente bajo las estrellas, León susurró al oído de Camila: ¿Sabes qué es lo mejor de casarme contigo? ¿Qué?, preguntó Camila, recostando la cabeza en su hombro. Que ahora tengo toda una vida para demostrarte cuánto te amo. Y yo tengo toda una vida para hacer que nunca te arrepientas de haberte arriesgado por mí. Imposible, respondió León, girándola suavemente. Lo mejor que he hecho jamás fue bajar a ese sótano y encontrarte cambiando el mundo un estudiante a la vez. Mientras bailaban, rodeados por las personas que más amaban, Camila y León sabían que habían encontrado algo extraordinario. Un amor que no solo los hacía felices como individuos, sino que los convertía en una fuerza poderosa para el bien en el mundo. Los laboratorios sociales ahora operaban en 15 países. Su plataforma global conectaba a más de 10.000 jóvenes creativos. Y ellos dos, el CEO multimillonario y la diseñadora idealista, habían demostrado que el amor verdadero y el éxito profesional no solo podían coexistir, sino potenciarse mutuamente. Cuando la fiesta terminó y se dirigieron a su nueva casa, una villa moderna que habían diseñado juntos con espacios para trabajar y crear, León cargó a Camila al estilo tradicional para cruzar el umbral. «Bienvenida a casa, señora Gallardo», dijo, besándola suavemente. «Bienvenido a nuestro para siempre, señor Gallardo», respondió Camila. Y así comenzó el capítulo más hermoso de una historia que había empezado con una llave antigua, un contrato olvidado, y dos corazones que habían aprendido que el amor verdadero no solo cambia vidas individuales, sino que tiene el poder de transformar el mundo entero. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.